Hola a todos, en este video vamos a ver un tema que se pregunta con cierta frecuencia, que son las heridas, las escaras o úlceras por presión, ¿cierto? Y las cicatrices patológicas, como por ejemplo los queloides, las cicatrices hipertróficas. Así que empecemos con el manejo general de las heridas, ¿ya? Hay varios pilares para el tratamiento de las heridas, ¿cierto? Número uno, el aseo, la vacuna antitetánica, los antibióticos, que vamos a ver que ambas cosas se dejan en algunas oportunidades y en otras no, ¿ya? Además, la sutura, cuándo hacerla, con qué hacerla, etc. Bueno, la analgesia, ¿cierto? Y finalmente el manejo con las curaciones, ¿ya? El aseo hoy en día se hace con suero fisiológico y acuérdense que el objetivo es justamente el remover la tierra, la suciedad, los restos vegetales o lo que sea que haya adentro de la herida, como para evitar que se infecte, en el sentido que una de las complicaciones más frecuentes y más importantes de las heridas es la infección, por regla general. Segundo lugar está la vacuna antitetánica, que se indica en todas las heridas según un esquema que vamos a ver después, ¿ya? En este caso aplica a las heridas, a las quemaduras, a las mordeduras, o sea, a cualquier cosa que me produzca una disrupción en la piel, ¿ya? Aparte de eso están los antibióticos, que vamos a ver que solo se indica en algunas situaciones, ejemplo, cuando es una herida que viene muy sucia, ¿cierto? Cuando es masiva, así una herida muy grande, ejemplo con exposición de músculo o con alguna cosa así, o bien cuando está evidentemente infectada, o sea, yo la veo algunos días después y se ve que hay una infección ya que se ve porque está con pus, con eritema alrededor. En ese caso hay que indicarle antibióticos también, ¿ya? La sutura, eso va a depender de cada tipo de herida. En general son en las heridas de tipo cortante, ¿cierto? Que sea grande, que sea profunda o que sea deformante, ejemplo, una herida de la cara, ¿ya? En cambio hay algunas otras heridas que son imposibles de suturar, como por ejemplo las heridas abrasivas, ¿cierto? O las heridas que están sucias, en el sentido en que si alguien sutura una herida sucia, eso se infecta seguro, así que si es que se va a suturar, antes hay que hacerle un buen aseo, de manera de asegurar que quede sin ningún resto vegetal, sin ningún resto de tierra adentro, ¿ya? Ahora, la analgesia se hace en general con AINES o con el manejo de la analgesia en general. No hay ninguna cosa que sea específica para el manejo de las heridas, ¿ya? Y finalmente el tema de las curaciones hoy en día se hace con suero fisiológico, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los antisépticos? Dígase con el alcohol, con la povidona iodada, con la clorhexidina. Bueno, por regla general hoy en día estos no se usan durante el manejo de una herida que ya existe. O sea, el alcohol está afuera, la povidona iodada igual, en el sentido en que ambos tienen más riesgo de generar daño que el beneficio que van a producir al matar a las bacterias, por si acaso, ¿ya? Ahora, en el caso de la clorhexidina, esta todavía sí se puede usar, en el sentido en que sí me sirve para matar a las bacterias y su daño en las células de la herida misma es mínimo, por si acaso. Así que en general se usa en el aseo quirúrgico y se puede usar igualmente en el aseo con suero fisiológico inicial, ¿ya? Que se haga con ambas cosas, con el suero y con la clorhexidina. Ahora, esto es algo que sí vale la pena saber. Los antisépticos como el alcohol y la povidona y la clorhexidina misma sí se usan como para limpiar una piel que está indemne antes de hacer una incisión quirúrgica. O sea, se usan en la piel sana antes de la cirugía y no en una herida que ya se ha producido. En ese caso es el suero fisiológico la forma de hacer esa curación, ¿ya? Eso. Ahora, si bien esto es algo que ya vimos en infectología, vamos a recordar un poquito de la profilaxis antitetánica. Acuérdense que iba a depender del tiempo, hace cuánto recibió la última dosis de la vacuna antitetánica. Si fue hace menos de 10 años, no hay que hacer absolutamente nada, no hay ninguna indicación de darle nada más, en el sentido en que está 100% protegido contra el tétanos. Segundo lugar, si es que lleva más de 10 años, en ese caso hay que darle un refuerzo, un booster, ya sea una dosis del toxoide antitetánico. Si es que está con un esquema incompleto, que acuérdense que lo mínimo son 3 dosis en la vida, en ese caso hay que completarlo, ¿ya?
Es más, si es que nunca ha recibido la vacuna antitetánica, hay que darle sus 3 dosis que se separan por un mes por si acaso. Así que sería una dosis ahora, una dosis el mes siguiente y una dosis un mes después. Y finalmente, si es que nunca se ha vacunado y además la herida está muy sucia, que ahí debe cumplir con ambas cosas, con esas dos cosas, en ese caso hay que darle el esquema completo y además ahora hay que darle la inmunoglobulina antitetánica, o sea, el suero antitetánico. Ahora, esta inmunoglobulina antitetánica se deja también en el paciente que está con una clínica de tétanos, en el sentido en que se va a tratar con antibióticos, con el soporte, las benzodiazepinas, con esas cosas, más la inmunoglobulina antitetánica, y todo eso está en infectología, por si acaso, ¿ya? Ahora, en el caso de las suturas, acuérdense que se dividen en suturas no absorbibles y suturas absorbibles. Las no absorbibles vienen con una carga, que es que hay que retirar los puntos habitualmente 7 días después, ¿ya? En cambio, las absorbibles vienen como beneficio o como ventaja, que esos puntos no hay que retirarlos, sino que se dejan ahí, en el sentido en que después de eso se reabsorbe espontáneamente. Ahora, ¿qué material es de cada tipo? Eso no es algo que sea importante, en el sentido en que al menos hasta ahora nunca se ha preguntado, ¿ya? Pero en general el clásico no absorbible es el nylon, ¿ya? Y el clásico absorbible es el catgut, etcétera, pero la verdad es que da exactamente igual qué cosa sea, pero sí hay que saber si es que es de tipo no absorbible o bien de tipo absorbible, y saber en particular que el absorbible se usa en los puntos internos, ejemplo, en el punto a nivel de músculo, a nivel del celular subcutáneo. En cambio, el no absorbible se puede usar en la piel. En segundo lugar, cuando uno hace una sutura de tipo intradérmica, que es una sutura de la piel, obviamente, en ese caso se tiene que hacer con una sutura absorbible, en el sentido en que después es muy difícil de retirar, ¿ya? Ahora, si es que yo tengo una herida en la cara, ¿ya? Y voy a suturarle la cara, idealmente que se haga con una sutura intradérmica, porque deja una cicatriz que es mucho como menos visible. De hecho, se preguntó en el UNACOM un niño que venía con una herida grande como de 5 centímetros y preguntaban la conducta, y la conducta era suturar con sutura intradérmica, en el sentido que si lo hago con punto corrido, ¿cierto? Voy a dejarlo como Chucky y no es la idea, en el sentido en que eso lo va a afectar desde el punto de vista estético y desde el punto de vista psicológico también, ¿ya? Además, respecto a suturar para el manejo de la hemostasia, ya que quede bien claro, el manejo de las heridas que están sangrando es la compresión, no la sutura, ¿ya? La sutura es algo absolutamente secundario, ¿ya? De hecho, eso es algo que lo vamos a ver en detalle en traumatología, pero el manejo de las heridas en el ABC es la compresión de las heridas para evitar la hemorragia, ¿ya? Y obviamente si con eso no es suficiente, eventualmente uno si pone algunos puntos de hemostasia, por si acaso. Y en el caso de que haya una arteria que esté sangrando y haya un sangramiento arterial como de tipo pulsátil, en ese caso hay que además hacer una ligadura del vaso sanguíneo que está sangrando, ¿ya? Como un tema aparte que se ha preguntado mucho en el último EUNACOM, de hecho se ha preguntado en todos los EUNACOM de los últimos 2 años al menos, como en 4 o 5 oportunidades, el manejo de las escaras, por si acaso. Sepan que una escara es un sinónimo de una úlcera de decúbito o úlcera por presión, ¿ya? Acuérdense que su clínica habitualmente es un paciente que está inmóvil, ejemplo, está postrado, tiene un accidente vascular encefálico, está en silla de ruedas o alguna cosa de ese tipo, o bien está inconsciente, está hospitalizado por alguna razón, ¿ya? Y se producen estas heridas, estas úlceras en las zonas de apoyo, en las zonas de presión, ¿ya? Y lo más importante es que habitualmente vienen sin tendencia a la curación, así que hay que saber manejarlas, porque de lo contrario se van a infectar, se van a complicar y el paciente se puede morir. Ahora, el diagnóstico se hace con la pura clínica, ¿ya? Y el manejo va a depender justamente de la profundidad que tenga, y eso se ve en la misma clínica, ¿ya? Habitualmente se clasifican de grado 1 al grado 4. El grado 1 es el que viene simplemente con un eritema que no blanquea, pero sin una herida que sea visible, al menos sin una disrupción de la piel, ¿ya?
La 2 es la que ya viene con una herida, ¿cierto? Con una disrupción, pero que llega hasta máximo la dermis. La grado 3 es la que llega hasta la hipodermis, o sea, hasta el tejido celular o subdérmico, hasta la grasa en el fondo, ¿ya? Ahora, la otra cosa que hace que sea grado 3 es que se vea un esfacelo, ya la herida que se vea con la fibrina esta amarilla, con el esfacelado, ¿ya? Y finalmente está la grado 4, que son las más profundas, que es la que comprometen el tendón o el músculo, en el sentido en que viene con una fasciitis o una tendinitis o una miositis habitualmente bacteriana, ¿ya? Y las que llegan hasta el hueso, que en este caso ya van a venir además con una osteomielitis, por si acaso, ¿ya? La importancia de esto de acá, y que hay que saberlo, es que el manejo va a variar según el grado de profundidad que tenga, ¿ya? De hecho, el tratamiento, lo más importante son los cambios de posición. De hecho, acuérdense que lo fundamental no es el tratarla, sino que su prevención, ¿ya? De hecho, que un paciente haga una escara se considera una negligencia de enfermería, en el sentido que eso es algo que no debería suceder nunca, y a los pacientes hay que cambiarlos de posición cada 30 minutos, ¿ya? Ahora, el colchón antiescara sirve, ¿ya? Pero que quede muy claro esto, no me reemplaza a los cambios de posición, que son la medida más eficaz y más importante para su prevención, ¿ya? Ahora, además, en el caso de que ya haya una úlcera, habitualmente se hace una debridación de tipo química, ¿ya? Ejemplo con el hidrogel, que son algunas enzimas que van como digiriendo el tejido necrótico, ¿ya? Y finalmente el manejo general de el soporte en general, el soporte nutricional, una buena oxigenación del paciente, el manejarle sus infecciones, etcétera. O sea, que el paciente esté en su estado general lo mejor posible para acelerar la cicatrización, ¿ya? Ahora, lo que se ha preguntado habitualmente es la debridación química, ¿sí? Una úlcera que no está infectada, que se ve bien, bueno, aunque llegue hasta el músculo, hasta donde sea, habitualmente se va a manejar con esta debridación química no quirúrgica, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿en qué ocasiones está indicada la cirugía? Y que quede bien claro, la más importante es que esté infectada, ¿ya? O sea, si viene con un poquito de eritema en el borde sin pus, aunque tenga mal olor, eso está simplemente necrótico pero no infectado, y ahí es la debridación química. Si en cambio viene con un halo eritematoso grande, con mucho dolor y con mucha pus, en ese caso uno dice está infectado y hay que hacerle una debridación quirúrgica sí o sí, más antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Segundo lugar, la grado 3 que no cure, o sea, si a pesar de las curaciones uno no ve una mejoría, en ese caso hay que operarlo sí o sí. Las grado 4 en general se operan por si acaso, aunque si es que llevan demasiado tiempo y está estable, eventualmente uno puede intentar una debridación química igual. Ahora, si es que llega hasta el hueso, si es una grado 4 que llega hasta el hueso, eso hay que operarlo sí o sí, en el sentido en que va a haber una osteomielitis que va a estar asociada, o sea, va a haber una infección, y la infección sí es indicación absoluta de cirugía, ¿ya? Ahora, respecto al uso de antibióticos, nuevamente es solamente cuando está infectado, si no hay signos inflamatorios, no están indicados los antibióticos, sino solamente las curaciones y los cambios de posición como lo más importante. Y si es que alguien decide dejarle antibióticos, tienen que ser antibióticos de amplio espectro, en el sentido en que las escaras habitualmente se infectan con todo tipo de bacterias, ¿ya? Suele ser una infección de tipo polimicrobiana, por si acaso, ¿ya? Ahora, como último tema, las cicatrices patológicas, que acuérdense que son dos, los queloides, ¿cierto? Y la cicatriz hipertrófica. Hay que saber diferenciarlas porque el manejo es distinto y su pronóstico es diferente también. En el caso de los queloides son una enfermedad genética, ¿ya? La cicatriz hipertrófica, en cambio, es por un exceso de tensión entre los bordes de la cicatriz, o sea, es por un mal afrontamiento en general, ¿ya? La diferencia clínica es que el queloide va a sobrepasar los límites o los bordes de la herida inicial. Ejemplo, la herida inicial era de 2 centímetros y ahora el queloide mide 3,5 centímetros. Eso es algo que me orienta mucho a un queloide. En cambio, la cicatriz hipertrófica habitualmente me respeta los límites de la herida a sus bordes,
¿ya? O sea, es una cicatriz que se ve más grande, hiperpigmentada, sobresalida, ¿cierto? Pero que respeta los bordes de la herida inicial, ¿ya? Aparte de eso, sepan que el tratamiento del queloide puede ser con remoción, o sea, yo puedo sacarlo, ¿cierto? Pero luego hay que dejarle un parche de silicona, que es lo más importante para evitar que recidive, ¿cierto? Y eventualmente se puede intentar un tratamiento con corticoides tópicos, incluso con radioterapia, pero lo más importante ahí es el parche de silicona que se deja por bastante tiempo para evitar que se forme, por si acaso, ¿ya? En el caso de la cicatriz hipertrófica, igualmente se puede remover, y en este caso lo más importante va a ser hacer un buen afrontamiento de la herida sin tensión, en el fondo una buena sutura en el sentido en que la causa era justamente el exceso de tensión, y si soluciono eso se acaba el problema, ¿ya? Ahora, lo último respecto al pronóstico, los queloides, como son algo genético, habitualmente tienen riesgo de recidiva. La cicatriz hipertrófica, como es algo mecánico, ¿cierto? En ese caso, habitualmente, si yo la manejo bien, no recidiva, ¿ya? Así que su pronóstico es mucho mejor en ese sentido. Y bueno, esa fue la clase de ahora. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.